Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo, este evangelio muy interesante. Estamos mirando la estructura general y las palabras claves de este evangelio. Habíamos comenzado con la primera, que es justamente sobre la esperanza del pueblo elegido, es decir, de Israel, la esperanza de Israel, que es sobre el Mesías. Un segundo elemento, vamos a reflexionar y comenzamos hoy en nuestro curso bíblico a mirar lo que significa el Cristo de Mateo, es decir, la obra de este Cristo y su sentido. Mateo de por sí ha colocado el misterio de Jesús a la luz del Antiguo Testamento. Esto ya hemos reflexionado varias veces, porque Mateo nos está explicando muy concretamente en su reflexión que en Jesús se ha realizado todo lo que se había prometido en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, estamos viendo que el misterio de Jesús se ve a la luz del Antiguo Testamento, se puede entender a la luz del Antiguo Testamento. Por eso es que nosotros también siempre insistimos que tenemos que conocer muy bien el Antiguo Testamento para poder entender lo que nos explica o lo que nos dice la revelación del Nuevo Testamento. Sin embargo, esa verdad del Antiguo Testamento no se cumple a través de los pequeños detalles de la vida o de las palabras de Jesús, sino en todo el conjunto del Antiguo Testamento, mucho mejor todavía. Entonces no son pequeños detalles, como nosotros decíamos anteriormente, que Mateo, decíamos, no ha buscado una precisión textual de las palabras que se refieran directamente así en forma expresa al hecho del Antiguo Testamento, pero sí en una forma muy general de todo lo que significa las promesas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, no se cumple, ¿verdad?, a través de pequeños detalles de la vida o de la palabra de Jesús, sino en todo el conjunto de la obra del Antiguo Testamento. Así lo advertimos al estudiar tres momentos fundamentales de su evangelio. El primer momento que nos habla San Mateo es Jesús como principio de la nueva ley.
Entendamos este primer elemento. Jesús es el principio de esta nueva ley. Al fijarnos en la ley judía, es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios porque es Dios mismo quien la dicta y la transmite a Moisés, su mensajero. Lo repetimos, ¿verdad? La ley no es la palabra de Moisés, sino es la palabra de Dios. Moisés se ha limitado a escucharla y a transmitirla. El don de la ley se ha dado en el principio de la historia de Israel en la montaña santa, es decir, nosotros estamos hablando así del Sinaí. Ahora, para el judaísmo rabínico, en cuyo entorno se mueve Mateo, todos los aspectos del Antiguo Testamento, es decir, el Éxodo, la Alianza y la Promesa, se han centrado en esa ley. El Sinaí ha quedado como base y fundamento de Israel por siempre. Allí se encuentra Dios, allí se ofrece. Este es entonces el primer elemento que nos sirve a nosotros como premisa. Lo elemental y lo fundamental es que Dios habla a Moisés y Moisés que se manifiesta al pueblo. Pero ¿cómo se manifiesta? Manifestándose con las palabras y con el mensaje de Dios. Y así también nosotros podemos entender que Mateo ha trazado ahora un nuevo Sinaí en el Evangelio. Entonces el punto clave en este momento para San Mateo es volver a retomar desde el Antiguo Testamento lo que Moisés había transmitido al pueblo a través de la ley, es decir, a través del Sinaí. La verdadera palabra de Dios ya no es aquella que se ha dado por Moisés en el principio. La auténtica palabra se transmite por Jesús en la montaña. Y esto lo vamos a encontrar especialmente en el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de San Mateo, que nos va a hablar de la bienaventuranza. Fíjense que Jesús sube a la montaña. Jesús sube entonces a esta montaña que nosotros le llamamos la montaña de las bienaventuranzas, el monte de las bienaventuranzas. Así como Moisés, que había subido a la montaña del Sinaí para recibir los 10 mandamientos, transmitir al pueblo, ahora Jesús es el nuevo Moisés, Jesús que sube al monte y desde aquí entonces quedará al pueblo la nueva ley. Ahora la palabra no proviene de Dios directamente, aunque se venga a presentar por medio de Jesús, como lo hizo por Moisés en otro tiempo. No, Jesús no es un Moisés que se limita a estar simplemente atento y a escribir lo que ha escuchado. Aquí encontramos entonces la diferencia de lo que sería el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no es simplemente Jesús como Moisés en el sentido de que recibe la palabra de Dios y ahora como intercesor, como pontífice, como puente entre Dios y el pueblo que está entregando la palabra de Dios. Porque sabemos que Jesús entonces no es un Moisés que se limita, ¿verdad?, a transmitir lo que ha escuchado. Para Mateo, Jesús es de verdad el Dios que habla. Y esto hay que subrayar entonces, y esto es lo que tenemos que entender. Para Mateo, que está transmitiendo esta buena noticia en su evangelio, él presenta a Jesús, a Dios mismo que está transmitiendo su palabra. Por eso, afirma con toda autoridad: ustedes oyeron que se dijo a los antiguos, yo en cambio les digo a ustedes. Esto nosotros encontramos, ¿verdad?, en el capítulo 5, desde el versículo 21 incluso, ¿verdad?, en que él se presenta. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Se dan cuenta que se está refiriendo directamente a lo que ha recibido Moisés en la montaña. El que mata será condenado por el tribunal. Pero yo les digo, dice ahora, que todo aquel que se irrita contra su hermano será condenado por el tribunal. Y todo aquel que lo insulta será castigado por el Sanedrín. Y el que lo maldice será condenado a la gehenna de fuego. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano
y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Jesús entonces aquí se presenta ya como la misma palabra de Dios, Él mismo como Dios que transmite la nueva ley a su pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Y eso a la mujer nos puede llenar muchísimo el corazón, porque nosotros queremos amar a Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y dejarnos amar por Él y confiar en Él. Nosotros como mujeres queremos entregar todo lo que somos y también recibir a la otra persona en totalidad. Las mujeres siempre pensamos en algún modelo que nos pueda ayudar a ser mejores mujeres, a encontrar cuáles son esas cualidades de nuestro corazón. Y viendo una cantidad de ejemplos, me doy cuenta que quien realmente llena todas nuestras expectativas y quien es realmente nuestro ejemplo de mujer es la Virgen María. Es María, la Madre de Dios. ¿Por qué María? Es impresionante ver que desde chiquita cuidó su corazón y desde chiquita pudo decirle a Jesús que sí, a decirle a Dios Padre que estaba dispuesto a recibir al Hijo de Dios en su vientre. ¿Cuál fue la respuesta cuando tenía apenas 16 años? He aquí la esclava del Señor. Y eso a la mujer nos puede llenar muchísimo el corazón, porque nosotros queremos amar a Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y dejarnos amar por Él y confiar en Él. Nosotros como mujeres queremos entregar todo lo que somos y también recibir a la otra persona en totalidad. María también es un ejemplo de mujer porque guardaba todo en su corazón. Guardar en su corazón lo bueno, los milagros de Jesús, cuando lo presentó en el templo, pero también guardar en su corazón los sufrimientos. Cuando Simeón llegó y le dijo, una esclava va a atravesar tu corazón, sabía que iba a sufrir. ¿Quién era quien estaba junto a Jesús en la cruz? María. Y María guardaba todo en su corazón. Guardaba todo como nosotras, las mujeres, nos gusta guardar todo, atesorar esos recuerdos que siempre nos dan fuerza para seguir adelante, que nos hacen descubrir esas motivaciones que nos hacen querer acompañar a las personas. ¿Cuántas mamás se desviven como héroes por sus hijos? ¿Cuántas mamás están en las cárceles visitando a sus hijos presos? Mamás que sufren en los hospitales, mamás que no duermen en la noche porque su hijo recién nacido necesita algo de comer. Y ella, María, es nuestro ejemplo porque ella también lo vivió así. Y también María estuvo en la resurrección. María estuvo cuando llegó el Espíritu Santo. En los momentos de muchísima felicidad, ella estuvo ahí compartiendo, pero no como protagonista, sino junto a los apóstoles. Y a las mujeres nos encanta eso, acompañar, impulsar, sacar lo mejor de las otras personas. María dijo que sí en todo momento. ¿Y tú, que estás viendo este video, en qué le quieres decir que sí a Jesús hoy? María, con ese corazón de bondad, de ternura, de esperanza, nos escucha, nos toma de la mano y nos quiere enseñar a ser mujeres, mujeres de Dios, que le digan siempre a Jesús, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu
Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Señor, tú me sondeas y me conoces. Sabes de dónde vengo y a dónde voy. Me plasmaste en el seno de mi madre. Tú conoces todo mi interior. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿A dónde iré lejos de ti? ¿A dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde
iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar los confines del mar, siempre tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿y a dónde iré lejos de ti? ¿Y a dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar En los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual, me sostiene. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Y aquí miramos que el mismo Juan el Bautista afirma que Jesús ha recibido la función de realizar el juicio escatológico. Jesús, entonces, que recibe esta función, tiene que realizar, tiene que ponerse las pilas, ya es de verdad, para realizar este juicio escatológico. Y dice, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja de fuego inextinguible. La fuerza de ese juicio se dirige también a los que se dicen ser cristianos y no cumplen la exigencia de dar frutos. Escuchen, aquí tenemos muchos pasajes y vamos a ir a mirar un poco. Por ejemplo, dice, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego inextinguible. Vamos a mirar un poco Mateo. Estamos en el capítulo 3, del 11 al 12 de Mateo. Procuremos mirar y entender lo que está queriendo decir, ¿verdad?, el evangelista cuando nos habla de que él va a reunir como la paja, dice, ¿verdad? Entonces, que se quema y después se tira. ¿Por qué? Porque ya no sirve. Del 11 al 12. Dice lo siguiente. Desde el 10 voy a comenzar. El hacha, dice, ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene, apela a Jesús y no sea el Mesías, detrás de mí es más poderoso que yo. Aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Apela a Juan Bautista la oñeina, lleva a verse acá. Y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. Qué lindo. Entonces aquí Jesús es verdaderamente el que se le presenta, se le está presentando directamente como el juez último, ¿verdad? Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Muy bien, hasta ahí tranquilo. Tiene en su mano este Mesías que viene, porque Juan el Bautista le está presentando. ¿Quién es Jesús? Jesús es el que tiene en su mano la horquilla y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. O sea que ese es Jesús el que está haciendo. Por eso decimos que directamente, ¿verdad? No es que está hablando de una forma simplemente, no sé, de una forma teórica, ¿verdad? San Juan, sino que directamente lo está aplicando al Mesías y le está diciendo, y el autor sagrado está hablando de Jesús, ¿verdad? Entonces, como el que realiza el juicio final. La fuerza de ese juicio se dirige también a los que dicen ser cristianos y no cumplen la exigencia de dar frutos. El que no da fruto, ¿verdad? Estamos en el capítulo 7 y del capítulo 7 vamos a mirar desde el 21, ¿verdad? Del 7, 21 dice, no son los que me dicen, que Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre?
Entonces yo les manifestaré. Jamás los conocí. Apártense de mí ustedes los que hacen el mal. Entonces aquí también hay un discernimiento de parte de Jesús o de parte de Dios en un juicio que nosotros le llamamos lo escatológico, es decir, es una intervención final, la escaton ya irrupción de Dios en un momento X, ¿verdad? Es la acción de Dios y por eso se le presenta como un juez, ¿verdad? Es el juez al final que va a decidir, por eso es un juez decisivo. Y te está diciendo, Señor, 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 Señor. Porque Señor, Señor. Los que entran en la reino de Dios. Sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Los que cumplen. Qué importante es entonces el cumplir. Qué importante es entonces el entender y hacer este camino, ¿verdad? Este compromiso serio y central. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre, ¿verdad? Esto es importante, esto es esencial. Pero aquí nos encontramos ante este juez decisivo que nos está diciendo, entre comillas, yo lo voy a decir, ¿verdad? Nos canta a las 40, ¿verdad? Aquí nos está diciendo, no, Señor. Señor, Señor, Señor. ¿Qué tan en el reino de los cielos? No es. Es el que cumple, el que se empeña, el que se esfuerza. Con todas sus limitaciones y errores, cumplir la voluntad de Dios, entonces ya nos volvemos todos puritanos y ya nos volvemos todos sin mancha de pecado original, ¿verdad? No significa esto. Para nosotros, aquí lo que el evangelista San Mateo nos está diciendo, cuando viene este juez decisivo, que es Jesús, y nos va a llamar, nos va a reunir sobre qué cosa, y bueno, sobre las exigencias de dar frutos. Entonces le llama a todo cristiano, porque nosotros estamos llamados, y ahí entonces el Señor donde nos dice, bueno, aquí no es el que dice Señor, Señor, sino que el que cumple la voluntad de mi Padre. Y luego también Jesús, o por lo menos San Mateo en esta reflexión, y pone en boca de Jesús ciertamente, amenaza de igual forma a los que viven ya encerrados sobre sí mismos y no quieren recibir al mensajero de Jesús. Este es el egoísmo total, ¿verdad? El encerrarse en sí mismos. Entonces ¿verdad? Entonces yo me encierro, ¿verdad?, en mí mismo. Yo entonces procuro que todo esto sea simplemente aquí un encerrarse profundamente, ¿verdad? Y entonces decimos, no queremos recibir a este mensajero de Jesús, ¿verdad? No queremos recibir a este Jesús, o el mensajero de Dios, que es Jesús, mejor dicho, ¿verdad? Eso lo vamos a leer enseguida cuando volvemos con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología.
Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. No hay otro nombre igual. Con el poder y la autoridad de Jesús. De Jesús. No hay otro nombre igual.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el Evangelio de San Mateo. Vamos a seguir algo más, ¿verdad?, de lo que nos presenta la teología de San Mateo cuando nos habla de Jesús como juez decisivo. El juez, entonces, que da la sentencia final, definitivo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces decíamos que estas palabras de Mateo 25, 31 al 46 son cuestiones bien concretas que se tienen que realizar. Y después decíamos que esta revelación también cristológica de este pasaje es muy decisiva, porque va a lo concreto. Jesús como juez universal se ha convertido en el sentido y en la presencia de Dios en el principio y en la meta de ese cosmos. Jesús no es Dios que existe como base de entidad nada más, como una base de entidad del cosmos. Es Dios que ofrece salvación. Es Dios que está a nuestro lado. Entonces un Dios activo. Jesús es la acción de Dios en la vida del hombre. Jesús es la acción de Dios en la comunidad. Es la acción de Dios allí donde nos encontramos, ¿verdad? Como esa comunidad que está rezando, alabando, pidiendo, exigiéndose a sí misma por responder bien al designio del Señor, a la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros. Dios que enseña su verdad, su ley, y que sanciona por cumplirla. Sanciona justamente una ley para que se pueda cumplir. No es que se sanciona una ley para que esté archivada y esté ahí sin que nadie lo lea, no. Una ley se sanciona para que se conozca y se ponga después en práctica. Después de esta expresión grandiosa de Jesús como verdad y realidad del juicio de Dios para los hombres, es poco lo que puede añadirse. Solo debemos precisar que la presencia de Jesús, de Dios, en los que escuchan la palabra, los ministros del mensaje, los que forman parte de la iglesia, se ha convertido en cada tipo de una presencia mucho más grande. Es una presencia mucho más grande. Jesús es Dios que asiste y salva a todos los necesitados de la tierra. Es Dios en todos los que cumplen su palabra para ayudar al otro. Mateo 25. Pero Señor, ¿cuándo te vimos? Cuando yo te he visto forastero. Cuando lo hicieron por uno de estos más pequeños de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Es decir, es esa palabra de ayudar al otro que forma parte de esa comunidad. Ese otro que necesita y que está ahí necesitado con los brazos abiertos, con las manos abiertas, diciendo, ay, coterenderes ayer. Aupe peñande, ñande puakenisa lleva, peñande yara o pocoñande ñande mopin vaya va peñande yara y cotemejina, va para la ya pova en lleva ese. Por lo tanto, presentando así el misterio de Jesús, Jesús aparece lógico de que Mateo haya recogido la tradición del nacimiento virginal. Ciertamente ese Jesús ha sido un hombre y como un hombre nace de María, pero a la vez es la presencia del misterio de Dios sobre la tierra. Presencia del misterio de Dios sobre la tierra. Por eso nace el Espíritu Divino, surge de la entraña original del Padre. Su nombre propio, su nombre original, no es solo el de Jesús, Salvador del pueblo. Se le llama al mismo tiempo el Emmanuel, porque en verdad es Dios para nosotros y con nosotros. Dios para nosotros y con nosotros. Miremos un poco porque Mateo utiliza, ¿verdad?, de eso, el famoso Emmanuel, el capítulo 1, ¿verdad?, del 23 en adelante, cuando te dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrá el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Qué lindo. Esa es la encarnación. ¿Eso qué significa encarnación? Por eso que el aspecto del Apocalipsis es interesante, ¿verdad?, como elemento de revelación. Porque el movimiento apocalíptico es el que piensa, dice, reflexiona, entiende y se deja
iluminar por la fuerza del Espíritu de Dios y le dice, ¿sabes qué? Querido hermano, y ahí te habla de encarnación. Yo mismo me voy a encarnar, yo mismo me voy a hacer presente en medio de ustedes. Y es ahí donde encontramos este misterio de la encarnación. Y con eso comenzamos el Nuevo Testamento. Aquí está, ¿verdad?, el Nuevo Testamento. Juan, de cierta manera, está cerrando, está delimitando todo lo que se vino hablando y todo lo que fue promesa del Antiguo Testamento. Ahora, con la presencia de Jesús desde su encarnación, ciertamente, pero principalmente desde ese envío, ¿verdad?, que le hace Dios con la fuerza del Espíritu que lo empuja, ¿verdad?, y comienza a accionar Jesús. Entonces ahí comienza el Espíritu así más visible y concreto. Pero en realidad la encarnación es el fundamento de esta gracia de Dios. Ahora, presentado así el misterio de Jesús, parece lógico que Mateo haya recogido a la tradición del nacimiento virginal. Ciertamente, ese hombre ha sido un hombre y como hombre nace de María. Ese Jesús ha sido un hombre, ¿verdad? Entonces nace de María. Por eso nace del Espíritu Divino. Surge de la entraña original del Padre. Su nombre propio, su nombre original, no es solo el de Jesús, Salvador del pueblo. Se le llama al mismo tiempo el Emmanuel, porque en verdad el Señor, Dios, para nosotros es Jesús, ¿verdad? Es el Dios con nosotros. Qué bueno que es este elemento, ¿verdad? Qué bueno es que nosotros podamos entender que Dios se ha encarnado, que Dios se hizo parte de nuestra historia, que Dios se hizo carne, pero sobre todo de esta manera nos está mostrando y nos está diciendo, aquí estoy yo en medio de ustedes. Ya no para juzgar desde arriba sin tener una experiencia humana. Dios, al encarnarse, tiene la experiencia del hombre, vive la experiencia del hombre, trabaja, ¿verdad?, con la fuerza de la experiencia humana. Entonces, queridos amigos, eso es lo que en este Evangelio San Mateo nos quiere transmitir y nos va a presentar después a Jesús como el que trae todo el juicio, y ese juicio que es decisivo y definitivo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Francisco es nuestra escuela, templo sagrado
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Espera, vengas años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti. Por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Queridos amigos, seguimos con Yandiyara en el Nuevo Testamento. Estamos en esta estructura muy importante del Evangelio de San Mateo. Estamos hablando de esta primera partecita y decíamos cómo se le está presentando, ¿verdad?, a Jesús de Nazaret, o cómo Mateo en su teología le está presentando a Jesús de Nazaret. Aquí se le presentaba como el hijo de Abraham y de David, por una parte. Por otra parte, que Jesús es el Dios
entre nosotros, el Emmanuel, que encontramos en el capítulo 1, versículo 23. Luego decíamos que también Jesús es el Salvador del pueblo. En el 1:21 encontrábamos eso, como dice allí, ¿verdad? Entonces José se levantó, tomó al niño y a su madre y entró, este es el 1, decíamos, el 1:21 se nos presenta de esta manera. Dice, ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Él salvará al pueblo de todos sus pecados. Es el Salvador, entonces, el Mesías, el esperado por todos, ¿verdad? Ahora, como auténtico Israel, decíamos recién nosotros en el capítulo 2, versículo 15, que él vuelve hasta el mismo lugar donde estuvo en la esclavitud del pueblo de Israel, es decir, hace la misma experiencia que hizo también allí en ese lugar el pueblo de Israel. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Desde Egipto llamé a mi hijo. Desde Egipto llamé a mi hijo. Porque fíjense, es interesante porque después del nacimiento comienza la matanza de estos niños, ¿verdad? Comienza la matanza y entonces, ¿qué sucede? Que ellos tienen que ir al exilio y le van a llevar. Viene ahí la visita de los Reyes Magos, nosotros lo conocemos así, capítulo 2. Luego viene la matanza de los inocentes en el capítulo 2 del 16 en adelante. Pero antes de eso, para que el niño Jesús no muera, entonces él tiene que bajar, tiene que huir, la huida hacia Egipto. Pero esta huida hacia Egipto ante la muerte, recordemos que también primero José, que se encontraba en Egipto, y después Jacob, su mismo padre, que tiene que huir de la muerte. Ciertamente que ahí es de la muerte, del hambre, de la miseria. Entonces es recibido, ¿verdad?, por Egipto, por su propio hijo José. Y luego ahí ellos tienen ese lugar, ahí en Goshen, un lugar fértil, hermoso, que reciben como herencia para poder trabajar y para poder multiplicarse. Y es así como el pueblo de Israel permanece por cierto tiempo en esta parte, ¿verdad? Es como se va desarrollando, es como nace el pueblo en realidad. Ante esta situación también, el autor sagrado, San Mateo, en su estructura, quiere ubicar muy bien que Jesús tuvo la misma experiencia que tuvo el pueblo de Israel. Es decir, Jesús no es sapo de otro pozo ya, diga tú y la bella ya ella como alguien, como un extraterrestre. Porque mira coño ya ella en duda, no digo alguno cualquier cosa de la Biblia, ¿verdad? Entonces te presenta un Jesús, hasta hay gente que te presenta y te dice que Jesús es un extraterrestre. Hay gente, atención. Hay hasta forma su secta, su religión, ¿verdad? Un Jesús que viene de otro planeta, gente. No, Señor, por lo menos ese no es el Jesús de la Biblia. Y que tú eras Jesús, pero otro Jesús, ¿verdad? El año de Jesús de la Biblia, ¿verdad? Entonces el Jesús de la Biblia es justamente el Jesús que realiza las acciones dentro de una historia del pueblo. Es el Jesús que realiza aquí y ahora, ¿verdad?, el elemento fundamental, esencial, que es el de encarnarse, de entrar en todo el proceso y en todo el camino de lo que nosotros entendemos como proceso, ¿verdad? Como proceso, para entender que Jesús es el Mesías. Es un proceso que también Jesús va a ir haciendo y va realizando en este proceso el mismo camino que ha realizado el pueblo de Israel. Es decir, Jesús se identifica plenamente con su pueblo, plenamente con Israel. Por eso entonces en este capítulo 2, versículo 15, estamos hablando de que como el auténtico Israel, Jesús vuelve a Egipto. Jesús, oye, ley pueblo. Oye, a ley pueblo y dice entonces que vive las mismas circunstancias, asume la misma problemática de su pueblo. Después pasamos a otro gran personaje también, ¿verdad?, que es Moisés. A Moisés le han perseguido también. Miren, en el capítulo 2, 16 se nos presenta, dice, al verse engañado por los magos, Herodes se enfureció y mandó matar en Belén y sus alrededores
a todos los niños menores de 2 años, de acuerdo con la fecha que los magos le habían indicado. Esto significa la persecución. Y aquí te está diciendo de cierta manera que en Jesús se está realizando una de las características de los personajes más importantes y esenciales dentro del caminar del judaísmo, que es Moisés. Y Moisés fue perseguido. Moisés entonces tuvo que huir, se fue al desierto, ¿verdad? En este caso también Jesús, que es perseguido. Jesús tuvo que huir también. Y al mismo tiempo, esta huida hace que se encaje directamente, que entre, ¿verdad?, en esta sintonía, en esta relación también, porque lo hace parte de su pueblo. Lo hace entrar en esa experiencia que tuvo el pueblo de Israel, el pueblo auténtico, decíamos, de Israel, el auténtico pueblo de Israel que fue al desierto, aquí también, o que fue a Egipto, aquí también Jesús que va al desierto y que va hasta Egipto y es perseguido. Los suyos no le quieren, mientras tanto se acercan ya las gentes a adorarle. Todo el capítulo 2 del versículo 1 en adelante, que son los magos que vienen, imagínense, los magos vienen y le reconocen. En Jesús reconocen nada más y nada menos que al Mesías, o reconocen por lo menos un gran personaje que ha llegado, ¿verdad? Le reconocen como Dios. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente, la sabiduría, me oyes agua, me oyes apea, ¿verdad? Y entonces desde ahí están viniendo para encontrarse plenamente con Jesús. Bueno, queridos amigos, así estamos reflexionando. Vamos a seguir con nuestros cursos bíblicos. Estamos haciendo la estructura de San Mateo, cómo nos presenta San Mateo su Evangelio. Por el día de hoy vamos concluyendo aquí y vamos finalizando. Nos volvemos a encontrar la próxima con más Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.